Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de política, cómo está el Partido Liberal, la estructura de una centenaria organización política que hasta hace algunos días estaba en la lona, pero que gracias a incorporaciones que se han presentado en las últimas semanas y que siguen, ha mejorado su percepción ante el electorado. De todo esto vamos a hablar hoy con el doctor Marlon Lara Orellana. ¿Qué tal está? Bienvenido. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Amnel Rosendo García. Un saludo a todo el pueblo que está pendiente de este gustado programa, donde se abordan temas de interés nacional y muy privilegiado de poder compartir contigo. Bueno, tomó la decisión finalmente de incorporarse al movimiento que impulsa a Salvador Nasralla. ¿Qué esperan? ¿Y cómo ha encontrado al liberalismo de los últimos 2 meses frente a lo que tenía este instituto político allá por el mes de marzo, abril? Ok, vamos por partes. Yo siempre fui de las personas que en varios programas que tuvimos contigo y entrevistas, te manifesté que este iba a ser la oportunidad del Partido Liberal, porque conozco al partido, conozco a su militancia, conozco mucha gente de Libre, sabía que el Libre no iba a ser capaz de cumplir las promesas de campaña, porque tú bien sabes, prometerlo puede hacer cualquiera, cumplirlo no lo puede hacer cualquiera. Entonces, después de 12 años que el Partido Nacional fracasó, Libre en 2 años y medio le incumple al pueblo hondureño las promesas. El pueblo creía que Libre iba a ser un gobierno diferente al Partido Nacional y demostraron ser igual o peor. Entonces, lo que surge ante el pueblo hondureño, descartando al Partido Nacional y descartando a Libre, es el Partido Liberal, que ha sido una institución centenaria, que es el partido que le ha dado las grandes transformaciones sociales a este país, que le ha dado paz, tranquilidad. El partido que fue el que abogó por el retorno a la democracia en los años 80, cuando habían dictaduras militares. Entonces, todo eso lo recuerda el pueblo hondureño. La gente, en el colectivo de la gente ahora está la gran oportunidad de ir a elecciones generales y transformar sus votos y sus esperanzas en una plataforma que represente el Partido Liberal de Honduras. Es el que le puede cumplir al pueblo hondureño una propuesta de gobierno. Entonces yo, que he sido de los luchadores dentro del partido, siempre tuve la convicción y la visión de que este era la oportunidad del Partido Liberal. Y ahorita estamos en ese proceso. Yo, previo a tomar una decisión de apoyar al ingeniero Salvador Nasralla, realicé un recorrido por todo Honduras, dialogando con los liberales, con los liderazgos departamentales y municipales, para ver qué es lo que ellos pensaban, qué era lo que ellos querían. Porque me mencionaron como uno de los posibles precandidatos dentro del Partido Liberal. La gente lo que me manifestó en primer lugar, que esta es la gran oportunidad de que el partido vuelva al poder, pero que para eso había que tener unidad y que era importante abrir las puertas del partido. Yo por eso siempre me manifesté a favor de la apertura del liberalismo de otros liderazgos que compartieran nuestros principios, muy importante. Que no todos los liberales tienen este concepto, porque aún hoy en día que tenemos esta conversación, Marlon, hemos escuchado algunos líderes liberales que incluso estuvieron a punto de llegar a la presidencia de la República, que los están satanizando a ustedes por haber abierto las puertas a Salvador, a Jorge Cálix y a muchos otros políticos que en su momento fueron liberales, pero las circunstancias los llevaron a otras instituciones políticas. Esto es de sentido común y de lógica. En el 2009, con el autogolpe que se dio Mel Zelaya, se llevó la mitad del partido engañado, porque el golpe no fue a Mel Zelaya, el golpe fue al Partido Liberal y a Elvin Santos, que teníamos 22 puntos de ventaja sobre el Partido Nacional. Pero con ese engaño él se logra llevar la mitad del partido. Esa mitad del partido es la que nos ha hecho falta en los últimos procesos electorales.
Ahora, con la llegada de Salvador Narrala... Mitad, Marlon, perdón, mitad y también deslealtad de muchos que aseguran ser liberales, pero no se sabe a qué han jugado. Y me decía algo importante, pasadas las primarias, unidad política, porque si vemos esas realidades de un partido liberal acostumbrado a primarias y a decirse de todo, pero unirse, pero eso no se vio en el reflejo de Yanni Rosenthal como candidato y Luis Zelaya como liberal sin respaldo popular de los liberales. No se apoyaron. Es parte de lo que en ese recorrido que yo hice por todo el país, la gente mencionaba. Hacíamos análisis, los últimos 4 periodos, desde Elvin para acá, todos los procesos electorales internos el partido ha sacado 900,000 votos. Pero después de las elecciones internas, el candidato que gana las elecciones internas no goza del apoyo de los otros que participan y no tuvieron el favor del voto del liberalismo. O sea, no hay unidad. Entonces sacas 900,000 votos en las generales, pero a las internas, en las internas sacas 900,000 votos. Pero no se ve en las generales sacas 350,000 votos o 380,000 como ahorita. Y el partido va descendiendo. Por eso es que, escuchando el clamor del liberalismo, yo decido sumarme al candidato que tiene la tendencia a su favor del liberalismo, que es Salvador Narrala. ¿Por qué? Porque venimos trabajando hace muchos años con él en un proyecto de una coalición política, porque yo siempre le dije a Narrala, va a ser fácil tu adhesión al partido, porque compartimos los mismos valores: respeto a la Constitución y a las leyes, respeto a las libertades, respeto a los derechos humanos, combate a la corrupción. Esa alianza de Salvador con Libre fracasa porque no comparten los principios, es totalmente diferente. Entonces, yo decido, en función de lo que el pueblo liberal piensa, de lo que ha ocurrido en los últimos 4 periodos presidenciales, apoyar el candidato que tiene la tendencia a su favor, que es Salvador Narrala. ¿Para qué? Para tener una candidatura fuerte. Salvador Narrala va a ser un fenómeno político que va a arrasar en todo el país. No solamente ya con la adhesión de Quintín, de Alan Ramos, de Yuri Sabas, de tu servidor, él va a aglutinar el voto duro del partido. Ese voto duro lo tenía yo antes, ahora ese voto duro va a apoyar a Salvador Narrala. Va a tener el apoyo de los alcaldes, porque en su mensaje él ha hablado claramente que va a ser de descentralizar el poder de la nación, de cumplir con las transferencias a los gobiernos municipales, que son los que tienen la verdadera capacidad de ejecución. Tú revisas en este gobierno, la ejecución presupuestaria es baja, y ha sido baja los 2 primeros años. Yo fui uno de los que luché para que este gobierno cumpliera con la ley de municipalidades, pagándole las transferencias a las alcaldías del 11%. No solamente afectaron a miles de ciudadanos que no pudieron tener acceso a obras, sino que también se afectaron ellos, porque la ejecución presupuestaria de este gobierno ha sido baja. Los alcaldes son los que conocen las necesidades de los pueblos y son los que pueden ejecutar proyectos a más bajo costo. Entonces, Salvador Narrala ha hecho un compromiso. Y por eso nosotros les decimos a los alcaldes, si quieren que nuestros anhelos, los que somos municipalistas, los que hemos sido alcaldes, de llevar a cabo un verdadero proceso de descentralización, vengan al movimiento de Salvador Narrala, porque este es el movimiento que sí le va a cumplir a los gobiernos locales. Ahora, ¿cómo se van a ir estructurando de cara a que lo que va a ocurrir ya ahora, porque estamos en campaña abierta, Marlon? Aquí nos esperó el banderillazo del 8 de septiembre. Que todo lo que se diga en la elección primaria no les vaya a afectar de cara a la unidad política del 2025 e incluso un elemento que me habló ahora de una gran coalición. Nosotros venimos hablando de la gran coalición con Salvador Narrala hace 2 años y medio. ¿Misma fórmula de Libre en la elección del 2021? Es algo similar. Quiero decirte que la gran ventaja que hay ahorita
es que aquella coalición del cual nosotros hablábamos iba a ser después de las elecciones internas. Pero ahora la coalición se va a hacer en el proceso de las elecciones internas, porque ya tenés dos fuerzas políticas, que era Salvador Narrala y Jorge Cálix, dentro del Partido Liberal. Ahora solo va a haber que sumar las otras fuerzas que van a quedar fuera del partido, como el PINU, como el Partido Nacional y otros partidos que van a participar, porque la verdad es que en el proceso electoral general aquí solo van a haber dos candidatos. El del Partido Liberal, Salvador Narrala, y Rixi Moncada de Libre. O sea, vas a aglutinar el 85% del padrón electoral en la gran coalición contra el 10% que representa Libre. ¿Por qué te digo el 10%? Porque hay un 5% de indecisos y que no votan. Libre, la membresía Libre no pasa de 400,000 votos. Ellos se jactan que sacaron 1.700.000 votos. A ese 1.700.000 votos que ellos sacaron, tenés que sumarle 500,000 votos que le aportó Salvador Narrala. Tienes que sumarle 400,000 votos que le sumó el Partido Liberal. Y tienes que sumarle 400,000 votos que le aportó el Partido Nacional. Son 1.300.000 votos, más los 400,000 votos de Libre, que es el voto duro de Libre, es 1.700.000. Pero no están adelantándose mucho a las consecuencias, dando ya por sentado que esto va a ocurrir, sabiendo cómo es el comportamiento político de un país, Marlon, bueno, usted lo conoce, en donde se ve mucha efervescencia, pero al final no votan todos los que están. Ok, si yo te pregunto cuál fue el gran ingrediente para que Libre ganara las elecciones generales pasadas, ¿quién los llevó al poder? Vamos. El Antijó. Ellos fueron los que llevaron a Libre al poder. Partido Libre está en el poder por el mal gobierno del Partido Nacional. Había un Antijó, eso no lo puedes negar. Eso existía, era como un virus. En las fiestas, en las reuniones, en los estadios, fuera Jo. Entonces, hoy ese Antijó es el equivalente al antilibre. La gente no quiere que Libre siga en el poder. No hay forma como Libre se quede en el poder. Ni a la fuerza porque no tienen apoyo popular, ni con fraude porque va a haber una gran coalición política. La coalición política lo que te hace es blindarte de un fraude, porque esa coalición, tú puedes hacer fraude cuando los márgenes son estrechos. Claro, en Venezuela la diferencia de votos fue como de 5 millones, pero allá tienen secuestrado ese país, esa dictadura de izquierda. En Honduras es diferente. Entonces, la gran coalición política lo que te va a hacer es blindar el proceso electoral para que no haya manera de que exista un fraude. O sea, Libre va a ser en ese proceso electoral el mismo papel que hizo el Partido Nacional las elecciones pasadas, solo que el Partido Nacional, con una institución también de muchos años, donde tienen una capacidad electoral, con todos los recursos y todo lo que pasó, logró sacar 1.300.000 votos. Esta vez, Libre no va a sacar mayor cantidad de votos porque va a ser su voto duro el que va a ir a votar por ellos. Ahora, Marlon, aquí hay un elemento que va a ser clave. Quiero centrarme en la primaria, porque este es el primer gran paso de marzo del 2025. La convocatoria que la tenemos a un mes. En septiembre. En un mes. Sí. 8 de septiembre se está convocando. El factor económico, eso pesa mucho, con una sociedad pobre, con un elector con deseos de recibir apoyo. ¿Cómo se van a estructurar ustedes para que el voto independiente, y pregunto esto de voto independiente, porque es un voto flotante que tiene ciertas identidades políticas o preferencias, pero que su costumbre no es ir a primarias, sino más bien pensar en función del voto en una elección general? ¿Cómo le van a convencer? Y lo planteamos así en un lenguaje que ustedes los políticos lo entiendan, que se manche, que se queme como liberal.
Bueno, hay una gran efervescencia política. Tú hablas del 53% que representa el voto joven e independiente, que ese es el voto que es afín a Salvador Narrala, que siempre han votado por él en las elecciones generales. Y la gran pregunta que tú haces es cómo ese voto lo traes a las elecciones. Que vaya a una primaria donde está la contención y ustedes lo conocen. La elección primaria e interna es de voto duro. Claro. Yo te lo dije, en todos los sondeos de opinión pública, el voto duro del Partido Liberal simpatizaba conmigo. Cuando yo doy las explicaciones al liberalismo, que a pesar de que yo era el que estaba en segundo lugar en un proceso electoral interno dentro del partido, entonces al decidir yo apoyar a Salvador Narrala, pensando primero en que hay que salvar Honduras, pensando en que hay que salvar la democracia, es producto de la madurez política y de lo que te dije que me escuché en las bases del liberalismo en mis recorridos por todo el país. Cuando yo tomo esa decisión, mucho voto duro del partido se viene con Salvador Narrala. Entonces, eso lo que nos permite es garantizar que va a haber efervescencia política, que va a haber entusiasmo, y ese voto duro sumado al voto joven e indeciso que el partido había perdido, porque hay que ser honestos, en el liberalismo nos quedamos solos los que somos votos duros, y eso lo reflejan los resultados electorales. Al venir esa cantidad de jóvenes y de independientes, el partido se nutre electoralmente y se convierte en un partido mayoritario como lo fuimos en el pasado. ¿Cómo se va a atraer ese voto? Con las propuestas. Los jóvenes quieren escuchar propuestas, cómo se van a mejorar las condiciones del país. Si tú me hiciste una pregunta, pero hay que ver el tema económico, me dijiste, pero la pregunta va orientada a que el gobierno puede sacar la chequera y andar regalando dinero, hacer campañas populistas. Eso en los jóvenes no pega. Eso, descartarlo, la gente les va a agarrar el dinero. Nosotros mismos le vamos a decir a la gente, si le traen dinero, si le traen ayuda, agárrenlas, pero vayan a votar por el Partido Liberal. Ese va a ser el mensaje que vamos a dar. Fíjate que te voy a contar una anécdota. En las elecciones pasadas, la zona norte sufrió, además del COVID, sufrió la embestida de ETA y OTA. Platicando yo con algunos jefes de familia de la zona norte, el Partido Nacional le llevó ayudas valoradas en 75,000 empiras. Nunca se había visto eso. Las ayudas que recibió. Yo he sido de las personas que creo que en vez de dar ese tipo de ayuda, debe de hacerse proyectos sólidos que le garanticen a las familias condiciones de vida dignas. Por ejemplo, en la zona del Valle de Sula se nos inundan todos los años que hay lluvia, pero los gobiernos, no todos los gobiernos han sido incapaces de ejecutar proyectos que protejan la zona metropolitana del Valle de Sula. Te hablo de la represa, el Tablón, los Llanitos y Catuyo. ¿Cuántos votos crees que sacó el Partido Nacional repartiendo 75,000 empiras a la familia? ¿Sabes cuántos votos sacaron? 70,000. ¿Sabe cuántos votos sacó Libre por el Antijó? 275,000 votos. Entonces, ¿cómo alguien me puede decir que es con dinero que vas a ganar una elección? Si has hecho sufrir al pueblo durante 2 años y medio, vas a venir en una semana, un mes antes de las elecciones, a decirle, aquí te voy a regalar esta bolsita solidaria, aquí te regalo este bono, cuando la gente ha estado sufriendo durante 2 años y medio. ¿Tú crees que le vas a cambiar a un ciudadano ese rencor, ese resentimiento que fue con esperanza darte al voto y después le incumpliste y solo te vas a acordar por fines electoreros? Eso no funciona así. Muy bien, Marlon Lara Orellana, diputado liberal por Cortés, con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros esta noche el diputado liberal Marlon Lara Orellana. Vamos al Congreso Nacional y los liderazgos que están ahora mismo distribuidos en 3 precandidatos
presidenciales. Le insisto, qué gran pacto es el urgente para la unidad y pensar también en función de los alcaldes, que es la gran base liberal que los ha mantenido vivos. Se quedaron con 90. Hay 6 que se fueron a libre. Si alguno de ellos quiere volver, ¿lo aceptarían o ya ese es un caso juzgado para ustedes que andan en busca de votos? No, los alcaldes que quieran volver al partido son bienvenidos. Si hemos aperturado el partido para que se venga gente que se nos había ido a libre. Yo creo que si hay muchos alcaldes que cometieron el error de salirse del partido y de irse a libre, pues bienvenidos. Este es el momento de hacerlo. Yo, Abner Rosendo, he tenido la convicción en este periodo presidencial de que el partido va a resurgir con la fuerza que lo está haciendo. Fui de los pocos. Y te voy a recordar una anécdota. ¿Tú recuerdas cuando empezaba este gobierno que apareció el presidente central ejecutivo con Mario Segura hablando de la posibilidad de una coalición política, un cogobierno con Libre y que se iba a unir el Partido Liberal a ser parte de este gobierno? ¿Te acuerdas que yo fui de los primeros que me opuse a eso? Con aquella frase famosa de que nadie se sube a un barco que se está hundiendo, que por el contrario, la gente si se está hundiendo un barco se empieza a tirar. Y así sucedió. Después empezaron a tirar varios ministros del gobierno. Si se hubiera cometido ese grave error, ahorita el partido estuviera enterrado totalmente. ¿Y cómo van a unir esa bancada? Que no anden unos por un lado y otros por otro, porque así han estado. Eso es una de las cosas que yo he reclamado en el Congreso Nacional. Porque el Partido Liberal tiene que estar en contubernio con Libre si nos han incumplido todo. Fíjate que empezando este gobierno, llegó Libre a que se consensuara el apoyo de la bancada del Partido Liberal a la derogación de la ley de empleo por hora. Yo fui el único que les dije, miren, voy a votar en contra. Y me pidieron, Marlon, votemos juntos por la unidad del partido y para que se mire una bancada. O sea, esa fue una votación de 21. No, te quiero contar. Entonces yo les dije, miren, esa derogación de esa ley va a afectar mi departamento porque allá nadie habla de política, allá es trabajo en la empresa privada, emprendedurismo y trabajo privado. Allá, si vos preguntas dónde queda tal oficina del gobierno y nadie sabe, porque no les resuelve nada, ni les interesa. Entonces les dije, porque ustedes me lo piden, y porque Libre dice que apoyemos la derogación y después ellos van a apoyar la ley que va a presentar el abogado Mauricio Villeda de la ley de empleo temporal contemplada en el Código del Trabajo, yo voy a sacrificarme por la unidad de la bancada. O sea, fue a 22. Votamos los 22. Pero les dije, Libre no nos va a cumplir, nos van a engañar. Han pasado 2 años y medio, Chendo. Nos hemos parado en esa bancada a exigir la palabra para que se agende, se dictamine y se vote esa ley que la anhelan miles de hondureños que tienen que irse a sacrificar sus vidas hacia Estados Unidos, alejándose de su familia, exponiendo sus vidas. Mira, ya hay un dictamen de la Corte Suprema favorable, pero Libre no quiere aprobar la ley de empleo temporal. No le importa que la gente no tenga empleo, no les importa en lo absoluto. Entonces, si tú te le plantas a Libre en el Congreso, como bancada del partido, los 22 diputados, señores, no vamos a aprobar nada mientras ustedes no cumplan con ese clamor del pueblo hondureño a través de la ley de empleo temporal. Libre te respetara. Libre no estuviera vacilando y no estuviera como nos ha tenido estos 2 años. ¿Hay algunos dudosos todavía en esa bancada? No, si es que por eso te digo, ese es el reclamo que yo he tenido. ¿Cómo es posible que se han prestado para que Libre atropelle al Partido Liberal de esta manera y no quiera cumplir un compromiso que hicimos? Ese es mi malestar. Eso lo he venido reclamando. Si nosotros, como partido, hubiéramos entendido el verdadero rol que el pueblo nos dio en las urnas de ir a oposición, una oposición constructiva, no te digo que te vas a oponer a todo,
te vas a oponer a los atropellos que el Libre ha cometido con las leyes de este país, como por ejemplo, sin tener el procedimiento reglamentario, aprobaron la adhesión de Honduras al CAF, que nos costó 470 millones de dólares, mientras le decía Libre al pueblo hondureño que no había dinero. ¿Cómo es posible que vas a pagar 11.500 millones para adherirte a un banco que te presta a más altas tasas de interés? Que yo no tengo nada contra el banco, es un buen banco. Pero nosotros teníamos acceso en ese momento a recursos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, del Banco Centroamericano, a más largo plazo y a más bajas tasas de interés. Y fueron a pagar 11.500 millones de lempiras. Ajá, y el sistema hospitalario desabastecido porque no hay medicamentos. Entonces es ilógico. ¿Por qué decían que no le pagaban las transferencias del 11% a las alcaldías? Porque no había dinero. Y si tú les pagas las transferencias del 11% a las alcaldías, representan exactamente 11.500 millones de lempiras. ¿Y cómo ha observado en estos últimos días? Por cierto, están en periodo de sesiones ahora, que es otro reclamo para el Congreso porque no sesiona con la frecuencia que debería el legislativo. Le reitero, ¿cómo observa la bancada? Ahora que ya no son 22, porque Jorge Cálix le llevó diputados, Nasralla le llevó diputados. Pues si no asumen una posición como el pueblo nos exige, de ser verdadera oposición, pues el partido va a desperdiciar una gran oportunidad, porque tú para convertirte en una opción electoral tienes que distanciarte del gobierno. Eso es lo que yo venía. Pero ustedes como partido tienen ahí en la directiva... Es que fue un error. Liberales sentados. Sí, es que fue un error. Y si tú tienen diputados que dicen de que ellos respaldan la propuesta de Libertad y Refundación. Cuando se integra una junta directiva son los 2 primeros años por darle legitimidad al gobierno. Pero después de los siguientes 2 años, los partidos de oposición tienen que ir a hacer oposición. Pero querían estar en la junta directiva. Bueno, hay muchos de ellos que ya les da pena subirse. ¿Sigue considerando como parte de la estructura liberal a Crix, a Tejada, a Lezama? No, es que ellos son liberales, con posiciones distintas al interés del partido y se les respeta. Yo soy muy respetuoso de la decisión de los diputados, pero yo creo que ellos tienen que tener sus posturas identificadas con el liberalismo. Y así como me dice Marlon que son liberales y que quizás hay más, y si le van a tocar la puerta y le dice yo quiero estar en el movimiento de Salvador, le abren las puertas. Eso es una responsabilidad. Como estamos estructurando el movimiento de Salvador Nasralla, va a haber una comisión nacional de campaña. Que usted esté en ella. Yo soy el que la coordino. Todos votaron para que yo fuera el coordinador porque he tenido experiencias con la campaña del Elvin Santos. Luego, esta comisión coordinadora va a nombrar comisiones departamentales que van a estar integrados por 5 miembros y solo el departamento de Cortés y Francisco Morazán va a tener 7 miembros y esas van a ser decisiones que van a tomar las comisiones departamentales de poder viabilizar cualquier aspiración política. Nosotros, Nasralla ha prometido centralizar el poder y vamos a comenzar desde la campaña, dándoles ese poder en los departamentos. O sea que muchos que quieran, no todos los que quieran llegar van a hallar la puerta de par en par. No, yo no diría eso. Lo que te digo es que eso va a ser responsabilidad de las comisiones departamentales. No es desde la Comisión Nacional de Campaña que se van a tomar esas decisiones. Y ellos tienen la obligación de evaluar cómo se han comportado no solamente sus diputados, sus autoridades locales, sus alcaldes, sus regidores. Eso va a corresponder políticamente en cada departamento. ¿Eso qué es lo que va a permitir? Que realmente haya un compromiso con el partido, haya un compromiso con las propuestas del ingeniero Salvador Nasralla y haya un compromiso con el país. Y con los alcaldes sí es un escenario político diferente. El alcalde sí siente y ve lo del barrio, lo de la colonia. ¿Cómo van a trabajar con ellos? Hasta ahora tienen 90.
algunos van a apoyar a Salvador, otros estarán con Calix, otros con Maribel Espinosa, podría tener opciones incluso Rafael Canales, Luis Zelaya. Bueno, eso lo decide, los alcaldes van a estar donde se sientan bien, donde crean en la propuesta que se les está haciendo. Y yo te digo, la propuesta del ingeniero Salvador Narrala es eminentemente descentralizadora, municipalista, y eso es la gran oportunidad que hemos visto muchos que hemos sido alcaldes, que creemos en el desarrollo nacional a través del desarrollo local, de la gran oportunidad, porque siempre ha sido un discurso de campaña. Lo hizo Libre, lo hizo el Partido Nacional, pero no lo cumplieron. Hoy sí se les va a cumplir. ¿Y cómo van a trabajar para que el descontento, y usted lo ha experimentado, no se les presente? Porque todos quieren cargos principales, pero muchos aspiran y al final no hay cama para tanta gente. Bueno, mira. Y ahí es donde está el gran trabajo a desarrollar para que las estructuras políticas de los movimientos no se desmoronen como un castillo en naipe. Bueno, ¿cuál va a ser la labor de la Comisión Nacional de Campaña? De armonizadora. Digamos, ahorita hay una efervescencia en el movimiento de Salvador Narrala que muchas personas quieren aspirar dentro del movimiento de Salvador, como tú dices, varios liderazgos a un solo cargo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en primera instancia es, por ejemplo, aquí en la capital hay 3 personas que se aspiran a la alcaldía. Vamos a hacer... ¿Quiénes son, Marlon? Está el ingeniero José Luis Moncada Díaz, un ingeniero con mucha experiencia, su padre, que en paz lo tenga el señor, José Luis Moncada Gross, el ingeniero, fue el creador de las represas de agua que abastecen al pueblo capitalino. Gracias a él tiene agua la capital de la República. Fue un gran asesor y amigo mío en el tema, tú sabes la experiencia de Puerto Cortés en el tema de agua potable y saneamiento, pues él fue uno de los asesores principales que yo tuve, y su hijo quiere ver ese legado cumplirlo en la capital. Tengo entendido que está Fernando Castillo, también un arquitecto de mucho prestigio, que su familia ha tenido muchos proyectos de desarrollo en la capital, de familias liberales, y el licenciado Javier Valladares. Entonces, lo que estamos haciendo, porque vemos la gran oportunidad que tiene el Partido Liberal después de las elecciones de 1993 que ganó el Pelón Acosta, que en paz... Es el único alcalde bajo el municipio del Distrito Central de línea liberal. De ahí aquí ha sido nacionalista, en su mayoría. Roberto Acosta y Jorgito Aldana. Bueno, entonces, unir esos liderazgos para que hagan una sola planilla, y los 3 se complementan muy bien, uno es ingeniero, el otro es licenciado, el otro es arquitecto, podamos crear una fórmula ganadora. Bueno, eso va a ser parte del trabajo de la Comisión Nacional de Campaña, y tener éxito en eso nos garantiza el triunfo en la ciudad capital, porque es viable ganar estas elecciones. Y ya vieron ese tema de todo lo que dicen los liberales. Lo van a intentar minimizar o bajo acuerdos que eso no pase, o esa es una misión imposible y se tendrá una campaña en donde se dirán de todo. Mira, las elecciones del Partido Liberal siempre han sido las más entusiastas, las más reñidas, las que son de verdad. No veo por qué no vaya a pasar ahorita. O sea que ya están preparados. El tema, Abnel Rosendo, es que exista madurez política, que se entienda que esto es un proceso electoral donde la gente va a ir a emitir su voto, a demostrar su voluntad, y el que salga ganador, que no me cabe la menor duda que va a ser el ingeniero Salvador Narrala, pueda tener la habilidad política de llamar a los que no lograron el favoritismo del pueblo para que se unan y hacer un solo esfuerzo para llegar a la presidencia. No me cabe la menor duda que el ingeniero va a tener esa capacidad, y he hablado con Jorge Calix, he hablado con la abogada Maribel Espinosa, que es mi amiga, al cual le tengo mucho respeto,
y ambos me han dicho que el día de las elecciones, si ellos no quedan, pues van a abrazarse y a fundirse en un abrazo de unidad alrededor del candidato ganador. Es decir, que en el caso de Marlon Lara no va a tener ningún rencor si sacan unos videos, un video que sale suyo ahí, yo no tengo, golpeado. Yo no tengo problema con eso. Eso fue en una celebración que tuvimos. Yo me deslicé cuando ya nos íbamos y me llevaron los compañeros a una clínica. Lamentablemente después, cuando estuvimos combatiendo por la Corte Suprema de Justicia, que yo fui uno de los más aguerridos, que se respetara que el Partido Liberal tuviera los magistrados que se merecían, Libre utilizó ese video para promocionarlo y querer manchar mi dignidad. Pero bueno, esto es política y aquí no esperemos de gente de Libre que nos vaya a tirar flores, sino que nos van a tirar pedrada como nos han apedreado en el Congreso Nacional. Muy bien, Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el doctor Marlon Lara Orellana. Bueno, hemos hablado de todo lo bien que pinta el proceso electoral, pero realidades, recursos, trabajo del Consejo Nacional Electoral, actividad del Registro Nacional de las Personas, la motivación que deben tener para tener un proceso electoral justo, no estilo Venezuela, ¿verdad? Aquí no va a haber estilo Venezuela. Este país no va a permitir que se roben descaradamente las elecciones como lo hicieron en Venezuela, un robo. Eso está claro que fue un robo y es una vergüenza lo que ha pasado en Venezuela. Afortunadamente ha reaccionado la comunidad internacional. Los países europeos dijeron que no reconocen ese robo que descaradamente se atribuyó el presidente Maduro, que reconocen a la oposición como las ganadoras de ese proceso. Lo ha dicho el Departamento de Estado y también presidentes que han sido aliados del socialismo del siglo XXI, miembros del Foro de Sao Paulo, exigiéndole a Nicolás Maduro que acepte su derrota masiva por parte del pueblo venezolano, que exigía libertad y que él ha prácticamente secuestrado a ese pueblo. No solamente lo ha secuestrado, le ha quitado sus libertades, sino que también lo ha empobrecido. El país, uno de los países más ricos de Latinoamérica, totalmente empobrecido. Tú solo sales a las calles de varias ciudades de Honduras y miras cómo anda el pueblo venezolano solicitando ayuda porque han tenido que huir de su país. Es vergonzoso cómo un modelo de esos puede ser capaz de un país con tanta riqueza, producto del petróleo, sumir a su pueblo en la indigencia, en la pobreza, en la calamidad. Los países que tienen petróleo y que han sabido administrar con políticas públicas esos recursos viven en una bonanza. Y hemos visto cómo se han transformado los países árabes, por ejemplo. Pero en Venezuela no, han destruido la economía de ese país. ¿Cómo esperan el trabajo del órgano electoral y qué esperan plantear como partido para que todas las peticiones que se vayan presentando se les vaya dando el cumplimiento expedito? Decían los miembros del Consejo Electoral que desde mayo hicieron petición para asignar más de 1.400 millones de lempiras para el proceso, pero ya estamos en agosto, en un mes se convoca y no está la plata. Bueno, fíjate, ¿quién es el ministro de Finanzas? ¿Quién va a ser representante a partir de septiembre en el Consejo Electoral? Ajá, y si él va a ese organismo, ¿qué es el sentido común? Que él ya hubiera mandado esa transferencia ese presupuesto al Congreso para que fuera aprobado y se le otorgaran los recursos al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, del cual él va a ser miembro. ¿Qué te quiere decir eso? Que ellos están jugando a que no haya un verdadero proceso electoral con planificación, para que después salgan diciendo que hay que hacer compras de emergencia, de materiales, porque no hay tiempo suficiente. Eso no lo vamos a permitir. La oposición va a exigir
que se apruebe esos 1.400 millones que ha solicitado el Consejo Nacional Electoral. Más tardar, ¿cuándo debe estar esto? Esta semana, si es posible. Nosotros debemos, no solo los diputados de oposición, la sociedad, el pueblo hondureño, exigir que se apruebe ese dinero porque la democracia cuesta. La democracia en todos los países del mundo cuesta, pero es lo único que permite que se elijan gobiernos mediante la voluntad popular. Que conste que no solo basta con que el Congreso lo apruebe y le dé luz verde, porque aquí se han aprobado muchas leyes, pero no se ejecutan. Es que el recurso ya está en el organismo. Si Libre actúa de esa manera, eso les va a pagar factura a ellos. Si ellos quieren actuar de esa manera, les va a pasar factura. Y en este tema sí tienen unidad como partido. Totalmente. No, tenemos el apoyo de... Mario Segura hizo la propuesta que entregaran ya todo. Tenemos el apoyo de los 22 diputados liberales, más los de Jorge Cálix y los del PCH que se han sumado. Tenemos el apoyo de la bancada del Partido Nacional, hasta el Independiente y otros diputados que en algún momento no han votado en conjunto con la bancada. Entonces, hay que someterlo a votación. Hay que pedir a Finanzas que mande ese proyecto y someterlo a votación. Y aquí hay un elemento que ha llamado poderosamente la atención, porque escuchábamos incluso en unas discusiones en el Parlamento de cómo se ha trasladado en los últimos años casi de común el tema de compra directa. Es lo que te digo, porque ellos no quieren aprobar ese dinero cuando lo solicitó el CNE para improvisar, para no planificar y después decir que tienen que hacer compras de emergencia. Ahí es donde está la suspicacia del pueblo hondureño. ¿Por qué compras de emergencia si hay suficiente tiempo para hacer las licitaciones? ¿Y cómo esperan el comportamiento? Bueno, el actual Consejo Electoral vacará en la segunda semana de septiembre, pero repite la representante de ustedes, del Partido Liberal. Es la única que sigue. Ana Paola Hall, llegará Josep López y Marlon Ochoa. ¿Cómo debe ser el comportamiento de ellos para tener un proceso transparente y alejar algunas preocupaciones que se las oí a Octavio Pineda? Que pueden venir empresas que han estado en el ojo del huracán justamente en Venezuela. Mira, yo espero que los tres se comporten de acuerdo a los valores y a los principios democráticos del pueblo hondureño. Ellos van a administrar un proceso delicado, ellos van a administrar un proceso donde el pueblo hondureño espera que sea transparente, que se refleje la voluntad popular, y no puedo menos que creer que todos se van a esforzar para que así sea este proceso electoral. No hay margen de error, el pueblo hondureño quiere elecciones, el entusiasmo que se ha visto en los diferentes partidos políticos es producto de que la gente quiere ir a elecciones internas y quiere ir a elecciones generales porque ya no quiere que Libre siga en el poder. ¿El voto electrónico debe plantearse como algo innegociable o todo lo que ahora se habla es capaz, la tecnología le genera dudas y hay que ir con la papeleta? ¿Qué piensan ustedes? No vamos a apoyar voto electrónico, queremos voto con papeleta. Ya se miró en Venezuela que se roban las elecciones a través del voto electrónico. Ya esa es una decisión concertada a nivel del liberalismo. La oposición no o la oposición. Quieren voto, papel y que marque. Exactamente. Y quiero decirte que creo que fue Alemania que aprobó el voto electrónico y tuvieron muchos problemas, entonces ahora ya volvieron al voto tradicional. Y el próximo proceso electoral, la apuesta que ustedes tienen es para que sea, me reitera, voto en papeleta. Voto tradicional, como hemos votado toda la vida. Esto lo decide en base a lo que tiene la normativa o la ley electoral y de las organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral. Esa es una votación o unánime, que se espera que así sea, pero si hay diferencias, los representantes en el CNE, es 2-1. Los representantes en el CNE obedecen las líneas del partido.
Sí, por algo le planteaba, si no hay unanimidad. Ellos representan ahí la voluntad de los partidos políticos. Es decir, la instrucción o por lo menos la posición que dará la autoridad central del partido debe ser acatada. Papeleta. Eso le comunicarán a Ana Paola Hall. Es correcto. No electrónico, aun y cuando la tecnología... Papeleta tradicional. Aquí nos vamos a jugar la democracia y queremos proceso electoral transparente. Y esto no puede alargar y tener una espera de que pase 1 hora, 2 horas. No tiene por qué atrasarse. No, porque digo yo, por aquellos que van a estar contando uno a uno. No, es que si hemos utilizado el TREP, que es la transmisión rápida del escrutinio, hacen el conteo en las urnas, inmediatamente se manda la información. Es que eso es diferente, la transmisión de los datos, que ya escanear el acta, haces el conteo de las actas, las escaneas y las mandas al Consejo Nacional Electoral. Sistema antiguo para Honduras, entonces. Bueno, viendo lo que ha sucedido en Venezuela, ¿cómo es posible que este hombre pierde por 5 millones y aparece bailando 7 horas después diciendo que él ganó y todo el mundo sabe que la diferencia de votos entre la oposición y él son más de 5 millones? Muy bien, Marlon Lara Orellana con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Marlon Lara Orellana. ¿Cómo visualiza el Congreso para estos días finales del 2024? Lo que nos depara la campaña en el 2025, días agitados, días de calma. ¿Cómo puedes proyectar el Congreso que desde el inicio comenzó mal, imponiendo una junta directiva ilegal a la fuerza, a patadas? Un Congreso improductivo. Libre hoy está pagando la factura de la ilegalidad que cometió imponiendo al presidente. No hay liderazgo, no hay legitimidad, no hay capacidad de diálogo. Entonces, imagínate si antes que tenían Libre 64 diputados, ahora que solo tiene 43, ¿cómo va a ser este Congreso? ¿Por qué me dice que tenía 64 libres? Si porque tenían 50 y 10 que le aportaba el PCH, eran 60. Y tenían el voto de la DC, 61. El voto del PAC, 62. Y el voto independiente, 63. Esos eran los votos que tenían. ¿Y algunos liberales? Algunos liberales, como todos lo sabemos, pero ahora ya con 43, ¿cómo llegan a la mayoría? Y visto entonces este escenario, ¿qué depara para, bueno, la aprobación del presupuesto de la República? Va a llegar el 15 de septiembre. Eso es ventajoso, ¿sabes por qué? Porque el presupuesto hay que aprobarlo en función de la realidad de la ejecución de este gobierno. Yo, por ejemplo, ¿cómo vas a creer que si vas a hacer una evaluación de la ejecución presupuestaria y un ministerio logró ejecutar el 60% y va a venir a pedir más dinero cuando no pudo ejecutar 40%? Con sentido lógico, ¿tú qué harías? Le apruebas el 60 más un 5%. ¿Por qué? Porque cuando ellos mandan el presupuesto, el 25% del presupuesto se financia con préstamos. ¿Y para qué vas a seguir endeudando al país pagando intereses cuando no pueden ejecutar el presupuesto? Porque el presupuesto de Honduras, el 75% se financia de ingresos propios, pero el otro 25% es deuda. Bueno, hablamos del presupuesto de la República. Ley de Justicia Tributaria, que se lo planteo en ese orden porque está indexada al presupuesto del país, porque gran parte de el financiamiento se puede fijar en esa normativa que ya días que sí, pero al final no llega. Siempre dije que esa ley era una ley que alejaba la inversión, que promovía la fuga de capitales, que alejaba cualquier mejoría en incentivar el empleo en el país y que había que devolverla al Poder Ejecutivo porque no iba a tener futuro en el Congreso. No hicieron caso, el Partido Liberal presentó la ley de equidad tributaria, no la quisieron tomar en cuenta, entonces esa ley ya no tiene posibilidad de ser aprobada. Además, así como está contemplada esa ley, es para darle más dinero al gobierno. Y el gobierno es un mal ejecutor.
Yo prefiero que el gobierno llame a las diferentes fuerzas políticas a un consenso y que tome en cuenta la propuesta que ha hecho el Partido Liberal y que lleguemos a un consenso, porque nosotros queremos que este gobierno tenga éxito, pero el gobierno no ha demostrado querer tener éxito. La agenda del gobierno es eminentemente política, electoral, y por eso es que si tú miras las encuestas en este momento, de cada 10 hondureños, 9 reprueban este gobierno. Y otro punto, las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que las ha planteado el Ejecutivo como básicas para no dejar morir la NE. Incluso ayer conversábamos con el gerente de la NE y nos decía que espera que el Congreso se pronuncie antes de octubre por el riesgo que tiene la estatal eléctrica de caer prácticamente en cifras mucho más rojas de las que tiene actualmente si no las aprueban. Todas las adendas que lo que reflejan es una rebaja de precios, estamos de acuerdo en aprobarla. Ahí no hay problema. No hay problema. Van a entrar a discutir. Pero aquellos proyectos donde el precio que se le oferta al Estado, a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, está por encima de la media, entonces no lo vamos a aprobar. En eso ya hay una claridad que se apoyan. Así lo ha decidido la mayoría de los diputados de oposición. Y las CICI, las reformas que se han discutido y algunas, bueno, la última de elevar la CICI a rango constitucional, ahí se descartó, no se apoyó, pero... Es que eso era una trampa, Rosendo. ¿Cómo vas a darle rango constitucional a algo que no existe? No ha venido la CICI acá. Eso era para distraer la opinión pública. Yo siempre te dije, empezando este gobierno, la CICI va a ser el distractor que van a utilizar. Si tenemos suerte, el 2050 se va a instalar la CICI. Y la gente del gobierno decía, no, no es cierto, y ahora ellos mismos dicen que la CICI no va a y entonces todas estas otras discusiones que se plantean, es para que el pueblo... el querellante adhesivo, Mira, la ley... CICI es un distractor. Y yo más bien le he dicho a la gente de los medios de comunicación, dejen de hablar de la CICI, quítenle esa bandera al gobierno, porque en eso se escudan ellos para que no se discutan los verdaderos problemas que tiene el pueblo hondureño. Entonces todas estas reformas extras que van... Todo eso es puro show. No le interesa al gobierno que venga la CICI, nunca le interesó. Pero estas propuestas cuando las discutan las van a apoyar. Como que yo te preguntara, Rosendo, ¿y las sedes se van a derogar? Bueno, ¿cuál fue una de las principales promesas de campaña de este gobierno? Derogar las sedes, ¿verdad? Correcto. ¿Y por qué no se derogaron? Porque ellos no quisieron. Cuando había que, en la segunda legislatura, derogar las sedes, ellos no quisieron convocar a sesión ordinaria, hicieron todo aquel show. Entonces... ¿cumplen o no cumplen? ¿Cómo quedan entonces de cara a estos últimos meses? Ya lo vas a ver, ya vas a ver. ¿Con más insurrección? Yo conozco a este pueblo, ya vas a ver este pueblo cuando le toque ir a las urnas, con qué ganas se va a ir a dar, con qué ganas va a ir a dar ese voto de castigo a Libre. Doctor, le agradezco. Feliz noche. Solo un elemento final. Dicen que por las asignaciones que hizo Narrala en la comisión de campaña perdieron al Pollo Contreras, ¿es cierto? Lo desconozco, yo no he hablado con él. El ingeniero Salvador Narrala sí se mantiene en conversaciones permanentes con él, pero como te dije, los alcaldes que tomen las decisiones que mejor les parezca. Creo que si los alcaldes quieren un modelo de descentralización, deben de apoyar al ingeniero Salvador Narrala. Pero esto es voluntario. Si un alcalde no quiere ir con Salvador Narrala y apoya otro movimiento, el movimiento a través de los consensos en cada municipio va a elegir una figura que sea competitiva y que le pueda ganar las elecciones a cualquier alcalde que esté en el puesto, porque esta es la democracia. ¿Dónde vamos a ver la fotografía de Marlon Lara? ¿Planilla municipal, planilla del Congreso o hasta presidencial? No,
el ingeniero Salvador Narrala, cuando comenzamos a dialogar, me preguntó qué era donde me miraba yo ayudándole. Le dije, bueno, yo he estado en el Congreso, he sido de las voces que ha levantado la oposición en este Congreso, que me ha permitido representar con dignidad a mi partido, y el pueblo hondureño me ha reconocido esa labor. Entonces considero que debo volver al Congreso, pero eso lo va a decidir los electores, ¿verdad? Buscará la reelección entonces para el Parlamento. Eso fue lo que hablamos con él, que yo voy a regresar al Congreso Nacional. Perfecto. Marlon Lara Orellana ha estado con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.